Hola, hola, mis queridos hermanos y amigos, ¿cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga en gran manera. A ver si nos enciende la luz de allá, mi hermano Mauricio. Estamos en los estudios de la radio Tiempos Finales, por eso estamos haciendo este posteo, pero desde acá, no desde mi casita. Bueno, en esta hora de la tarde, cuando tenemos un día, bueno, no tan caluroso, pero todavía no llega el invierno, pese a que nosotros ya estamos hace rato en otoño, nos llega el tiempo frío. Y los quiero saludar muy cordialmente, tratando de poder explicar en relación a una pregunta que un hermano, ayer salía yo de la radio y me hizo una pregunta, ya que él estaba viendo justamente la película La lista de Children, que es una película que entiendo se basa en un hecho real de un gran empresario alemán en la Segunda Guerra Mundial que tuvo vínculos muy fuertes, vínculos, digamos, comerciales, económicos, con el Tercer Reich alemán y que en un principio usó a los judíos como para poder, obviamente, pagar muy poca mano de obra, pero después comenzó a ver los horrores, las atrocidades, las cosas espantosas que todos conocemos, los que tenemos algunos años de vida sobre esta tierra, que ocurrió durante el periodo llamado el Holocausto judío, y este hombre tuvo una especie de cambio, de una actitud positiva y comenzó a liberar, por así decirlo, hacer una lista para comprar judíos. Eso le costó que quedara prácticamente en bancarrota. Pero los judíos después lo amaron y lo reconocieron como uno de los grandes benefactores, por así decirlo, de los judíos, que fueron muy pocos durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces el hermano me preguntaba, yo saliendo de la radio, me hizo una muy buena pregunta, me dijo: pastor, ¿por qué los judíos han sufrido tanto? Bueno, la verdad es que yo me extrañé porque yo creo que todo hermano que lleva algún tiempo en la iglesia, no estoy diciendo con esto que significa que sea malo que usted desconozca este tema, pero uno entiende o cree, puede que yo esté equivocado, pienso que son mucho más los hermanos que saben que los que no saben. ¿Cuál es la razón por la cual en estos 2000 años los judíos han sufrido tanto? Han sido expulsados de diferentes países, han sido odiados por los polacos, los checoslovacos, los rusos, los españoles. Los españoles los llamaban a los que se convertían al cristianismo para poder evitar esa persecución, los llamaban los marranos. Y yo me recuerdo que cuando era niño, esto yo lo he contado muchas veces también en el programa de radio, yo cantaba y jugaba un jueguito, que no me recuerdo exactamente los detalles de ese juego, pero era un canto que decía: ¿cuántos panes hay en el horno? Y nosotros respondíamos 21 quemados, y después nos preguntaban otro grupo de chicos: ¿y quién los quemó? Nosotros respondíamos: el perro judío. Era un juego y un canto totalmente inocente, pero era antisemita. Y hay que entender, hermano querido, como yo lo entiendo y como creo que lo entiende la mayoría de los hermanos, porque yo, como digo, este tema, los que estudiamos las escrituras, los que amamos a Israel, los que tenemos cierto conocimiento del tema de escatología, de profecía bíblica, sabemos cuál es la razón por la cual los judíos han sufrido tanto. No es que los judíos sean malos en sí y que se merezcan todo este odio, esta persecución y este crecimiento, incremento tan significativo de lo que se conoce como el antisemitismo en estos últimos años. Y la razón es muy simple. Los judíos cometieron el gran pecado de los muchos pecados que cometió Israel, pero el pecado más grande, el error más grande, la metida de patas más grande, la falla más grande fue el rechazo del Mesías. Cuando Jesucristo vino a la tierra, cuando Dios les envió a su Mesías llamado Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, los judíos rechazaron al Mesías. El otro día una hermana comentaba, porque siempre hay gente que trata siempre como de ¿cómo podríamos explicar? De contradecir lo que uno dice. Y decía, yo estaba hablando de esto de Israel, que había muchos judíos que aceptan a Cristo. Claro, pero no son muchos, no digan mucho. Son pocos en comparación con todos los judíos de la historia y todos los judíos actuales que aceptan a Jesucristo, que son los mínimos, no son los máximos, no es un gran número. Es un grupo muy reducido. Y a esos judíos, que son judíos de sangre, verdaderos judíos, no esos que se hacen pasar por judíos, que aceptan a Jesucristo, se les dice en términos modernos judíos mesiánicos, que son los judíos que reconocen a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. No es tan complicado entenderlo. Recordemos que la salvación viene de los judíos, se lo dijo Jesús a la mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, y que la Biblia dice que Jesucristo es el verbo según el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11, dice la Biblia que el verbo es Jesucristo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Otras versiones dicen la palabra, y el texto original griego lo menciona como el logos, la palabra. Y dice la Biblia que ese verbo se hizo carne, verso 14, y habitó entre nosotros. Está hablando acerca de la venida de Cristo, lo que se conoce como el misterio de la piedad, donde Dios se manifestó en carne en la persona de Jesucristo. ¿Dónde nació Jesús? Nació en territorio judío, nació en la Tierra Santa, nació de una mujer judía
y nació bajo la ley, según Gálatas capítulo 4, versículo 4. Léalo, por favor, estúdielo, anótelo. El pasaje de Isaías capítulo 11, verso 1 dice que Jesucristo sería el vástago de Isaí. ¿Quién es Isaí? Isaí es el padre del rey David, por lo tanto, de la tribu de Judá. Jesucristo nace dentro del pueblo de Israel y nace dentro de la tribu de Judá, por eso se le llama judío. Se designa a la tribu de Judá como los judíos, y a todo Israel también se le menciona como Israel. Ahora, Jesucristo vino a la tierra y dice la Biblia que vino a los suyos y los suyos, o sea, los judíos no le recibieron. Aunque él vino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y en Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante, la Biblia explica cómo José reaccionó cuando supo que María, su desposada, había quedado embarazada y él todavía no había tenido sexo con ella. Entonces, naturalmente, José pensó, como cualquiera pensaría, que María le había sido infiel. El ángel le habla en sueños y le dijo: José, hijo de David o descendiente de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y le pondrás por nombre Jesús, en el hebreo Yeshua, en el español es Jesús, porque él salvará a Israel o a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿a qué vino Jesucristo? Vino primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De hecho, lo dijo él. Él lo dijo, él lo expresó de una manera clara, que él vino primero a las ovejas perdidas de Israel. Y se lo dijo también a la mujer cananea, a la mujer sirofenicia. Le dijo: no es lícito tomar el pan de los perrillos y dárselo el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. La trató de perra o de perrilla, porque ella era una mujer cananea, no judía. ¿Qué pasa con Israel? Bueno, cuando usted va a los 4 evangelios, sobre todo los capítulos finales, cuando se describe el momento cuando Jesucristo es entregado por Judas con un beso traicionero, entregado en las manos específicamente de Poncio Pilato, todos sabemos la historia y sabemos que, porque la Biblia lo dice, lo describe, a no ser que usted no haya leído la Escritura, que los judíos instados por Anás y Caifás y el clero hebreo, porque en aquel tiempo, siempre cuando se acercaba a la fiesta principal de los judíos tienen varias fiestas, tienen 3 fiestas principales, tienen varias más, pero las 3 principales son la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Y la principal fiesta de ellos es como las fiestas patrias nuestras, cuando se conmemora la independencia de Chile o la independencia de su país, en el caso que usted sea de otra nación. Bueno, la fiesta más importante para los judíos era la Pascua, lo que se llama el Pesaj, en el hebreo Pesaj, en nuestra palabra española es Pascua, en la cual los judíos conmemoraban la salida de Egipto, la noche en que tuvieron que matar el cordero pascual y con un hisopo marcar o manchar el dintel de la puerta con la sangre del cordero, para que el ángel de la muerte, que mataba a todos los primogénitos de los animales y de los seres humanos, no matara a ningún judío. Eso se llama la Pascua. Todas las fiestas de Pascua, las autoridades romanas, para congraciarse un poco y que estuviera un poco más calmado el ambiente, ya que eran muy revoltosos los judíos, les soltaba un preso el cual ellos quisieran. Y Pilato entendió muy claramente que Barrabás era un hombre malvado, era un paria, era un sedicioso, era un antisocial, era un subversivo, y que Jesucristo no había cometido ningún pecado. Yo creo que Pilato pensó siempre que la multitud de los judíos iba a rechazar a Barrabás e iba a recibir o iba a soltar a Jesucristo. Y Pilato le dijo: yo les voy a presentar a 2 hombres, ustedes escojan a quien quieran, yo les suelto. ¿A quién quieren que os suelte? ¿A Jesús llamado el Cristo, el Mesías, o a Barrabás? Y la multitud de los judíos dijeron: danos a Barrabás. Ahí es donde viene, digamos, la sentencia en contra del pueblo judío por haber rechazado al Mesías. Y cuando Pilato se dio cuenta que ya no tenía ninguna forma de poder evitar que Jesucristo fuera a la cruz, porque él dijo: yo ningún mal veo en este hombre. La propia esposa de Pilato habló con él. La propia esposa de Pilato le aconsejó a Poncio Pilato no tener nada que ver con la muerte de Jesús, y le dijo: no tengas que ver nada que ver con la muerte de ese justo, porque he padecido mucho en sueños por causa de él. Pilato, para tratar un poco de sacarse la responsabilidad de encima de la muerte de Jesús, de entregar a un inocente a la muerte, pidió un lebrillo, o sea, un lavatorio con agua, se lavó las manos cobardemente y dijo esta frase solemne: yo estoy limpio de la sangre de este justo. Reconocía que era un hombre justo, pero él dijo: yo no tengo responsabilidad, porque la responsabilidad recae sobre la decisión del pueblo. Pero oiga, lo terrible, lo espantoso de la respuesta, lo que le costó, lo que pasó con el pueblo de Israel cuando ellos dijeron esta frase: la sangre de este justo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos o descendencia. La sangre de Jesús, en el sentido de su juicio, sea sobre nosotros, sobre su muerte y sobre nuestros hijos. Por eso es que los judíos han sufrido tanto. Digamos que siempre ha habido un odio muy profundo hacia Israel, y incluso hubo una campaña en los primeros años del cristianismo, de este tiempo de la era cristiana, en que se culpaba única
y exclusivamente a los judíos de la muerte de Jesús. Y es verdad que en Hechos 2:36 el apóstol Pedro responsabiliza al pueblo judío de la muerte de Jesucristo, pero no son los únicos. Jesucristo fue muerto y la responsabilidad la tiene Poncio Pilato, la tiene el Imperio Romano, la tienen los sacerdotes, la tiene el pueblo judío, la tenemos todos nosotros porque Jesucristo murió por todos los pecadores. Pero la Biblia en hebreo, no en hebreo, en Hechos 2:36 el apóstol Pedro dice: sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel que hasta Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Responsabiliza al pueblo de Israel de la muerte de Jesús. Y la Iglesia Católica por años fomentó o promocionó esta campaña antisemita de que los culpables de la muerte de Jesús eran sus propios hermanos judíos. De hecho, Jesús fue judío en la carne, humanamente hablando. Bueno, los judíos han padecido todo eso y en el año 70 los judíos fueron dispersos por el emperador Vespasiano Tito y comenzó lo que históricamente se conoce como la diáspora o la dispersión. Y la verdad es que los judíos han sufrido mucho, pero ellos sé que son víctimas del odio, de la persecución, del antisemitismo, pero Dios lo ha permitido porque ellos cometieron el grave error, el gran pecado que usted no puede cometer, que yo no podemos cometer, que el mundo no puede cometer. Porque como la salvación viene a los judíos y los judíos lo rechazaron, más a todos los que lo recibieron, o sea, la bendición, la salvación es traspasada al mundo gentil por el rechazo de los judíos hacia Jesucristo. Por eso aquí en la epístola que escribe el apóstol Pablo, aquí lo voy a buscar, a los romanos, es tan claro el apóstol Pablo, ya en versículos, bueno, en los capítulos, 9 y 10, habla de esto. Por ejemplo, dice en el capítulo 9, dice: verdad digo, en Cristo no miento, lo está diciendo el apóstol Pablo, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, ser maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos. ¿A quiénes? A los judíos, a Israel. Gloria al Señor. Dice: por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, y de quiénes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, lo que estábamos diciendo, vino Cristo, gloria al nombre del Señor, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamado descendencia. O sea, ¿qué está diciendo? Que los judíos cometieron el grave error, el gran pecado de rechazar a Israel. Y algunos creen que cuando Dios mandó a la diáspora, Israel los desechó para siempre, y ese es un error. La iglesia no reemplaza a Israel, porque acá en Romanos capítulo 11, verso 1, el apóstol Pablo continúa con esta temática y dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo, a Israel? En ninguna manera, de ninguna forma, porque también yo soy israelita, dice el apóstol Pablo, no yo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, como el apóstol Pablo lo asegura y lo asevera en Filipenses. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. O sea, está diciendo que el rechazo de Israel hacia su Mesías ha traído bendición al mundo. Y dice en el versículo 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión, o sea, por su desobediencia, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? Yo sé que hay judíos que han aceptado a Cristo, sé que hay judíos mesiánicos que son nuestros hermanos en la fe, que son llenos del Espíritu Santo, que han creído no solamente en Jesucristo, sino en las reglas del Nuevo Testamento, que han recibido el maravilloso Espíritu Santo y que son templos del Espíritu Santo y que son parte de la iglesia de Cristo. Eso es cierto, pero a la nación de Israel todavía le toca más duro. ¿Cuál fue el punto culminante de lo que se llama el antisemitismo o el juicio que Dios envió sobre Israel por causa de haber rechazado al Mesías? El holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial, donde murieron más de 6 millones de judíos. Las imágenes, la fotografía, los dibujos, los testimonios, las películas que se han hecho y todos los relatos que se han hecho, los cortometrajes, los largometrajes que se han hecho, son impactantes, son sobrecogedores, son impresionantes, algo inhumano. Pero a Israel todavía le queda pasar un periodo más terrible. Y usted dirá, pastor, ¿pero por qué sí? Porque Dios lo ha determinado así. La defección o la transgresión, como dice acá la escritura de la nación de Israel hacia Jesús, ha venido a ser la bendición porque lo que ellos rechazaron, lo que ellos no aceptaron, lo que ellos no reconocieron,
Nosotros lo hemos reconocido y la salvación que era para los judíos hoy día es para la iglesia. Pero Israel no ha sido desechado por Dios. Israel todavía tiene que entrar en un periodo aún más triste, más terrible. Le espera momentos más caóticos que no los voy a hablar ahora. Lo he hablado en varias oportunidades cuando he hecho estos posteos, estos en vivos, o cuando hago el programa de radio o no mi programa de televisión, que se llama justamente Profecías Bíblicas Hoy, o en nuestro canal de YouTube, Tiempo Final HD, usted puede encontrar muchas de estas enseñanzas. Israel tiene que entrar en la gran tribulación. Porque si Israel no entra en la gran tribulación y no es perseguido y casi aniquilado, destruido por sus enemigos, por el anticristo y los ejércitos aliados del anticristo, entonces los judíos no se volverían a Jesús. Va a ser al final del periodo de la gran tribulación, específicamente en la guerra denominada como la guerra de Armagedón, según Apocalipsis 16, verso 16, que los israelitas cuando estén a punto de sucumbir, a punto de ser destruidos por sus enemigos, a punto de ser aniquilados para que se cumpla el Salmo 83, donde hay una coalición, una conspiración, específicamente de las naciones árabes, para destruir a Israel, donde dirán, vayamos y destruyámoslo, para que no haya más memoria de Israel. O sea, para hacerlo desaparecer de la faz de la tierra, que ha sido el loco anhelo que ha tenido siempre el diablo, destruir la iglesia y destruir a Israel. Es en ese momento cuando esté a punto de cumplirse esa profecía o a punto de hacerse realidad ese deseo maquiavélico de parte de los antisemitas de la destrucción total, la aniquilación, a pulverizar y hacer desaparecer a Israel y convertirlo en polvo, cuando Jesucristo aparecerá en lo que se conoce teológicamente como su segunda venida de Cristo en gloria, junto con su iglesia, para salvar a Israel. Ahí es donde la Biblia dice, según Apocalipsis 1:7, que mirarán al que traspasaron, porque todo ojo le verá ahí. Ahí es en ese momento. Y ese remanente, porque no todos los judíos van a ser salvos, van a morir millones de ellos durante el periodo de la gran tribulación sin Jesucristo. Es cierto que se van a convertir de esa nación 144.000 israelitas, que la Biblia nos menciona con claridad meridiana en el capítulo 7 de Apocalipsis y también en el capítulo 14. Pero ese es otro tema. Pero la nación de Israel tiene que vivir momentos muy caóticos. No se olviden, lo hemos dicho cuántas veces, que uno de los nombres que se le da a ese periodo que viene pronto, una vez que ocurra el rapto, comenzará entonces el periodo llamado la Gran Tribulación, que ese periodo se le llama en el Antiguo Testamento la angustia de Israel, o la angustia de Jacob, que es lo mismo, cuando hablamos de Jacob o de Israel, es lo mismo porque es el ángel de Dios el que le colocó a Israel a Jacob, y de ahí nacieron los 12 hijos de Jacob que dan origen a las 12 tribus de Israel. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, a Israel todavía le queda pasar un periodo aún más horrendo, más terrible, que no lo voy a hablar ahora. Lo hemos hablado muchas veces de cómo Israel va a ser engañado por el anticristo y va a pactar con el anticristo. Cómo los primeros 3 años y medio Israel vivirá confiadamente en la Tierra Santa pensando que ha logrado la ansiada paz con sus enemigos árabes. Y cómo después se le va a dar vuelta la tortilla a Israel y las cosas se van a poner color de hormiga y van a morir millones de judíos. Pero va a quedar un remanente al cual Dios va a salvar, y ese remanente, representando a la nación de Israel, se convertirán completamente a Jesús, el Mesías, y dirán Yeshua a la Malejía, a la Malejem. Jesús es el Mesías de Israel. Así que eso es más o menos lo que le respondía al hermano, en una forma obviamente más breve. Aquí lo estamos haciendo un poquito más extenso, pero es claro, no se confunda. Muchos hermanos creen que cuando un judío muere sin Jesús, va al cielo por el solo hecho de ser judío, y eso no es así. Acuso a judíos y a griegos que todo está bajo pecado. Si alguien de Israel muere sin Jesús, se va al infierno. Y si un judío acepta a Cristo y muere, va al cielo. Pero la nación de Israel va a ser salva. Y de hecho, el apóstol Pablo lo dice que al final de la gran tribulación, todo Israel, o sea, el remanente que quede, que sobreviva a los grandes juicios que caerán y a la persecución terrible, brutal, que establecerá el anticristo, el falso profeta y los ejércitos aliados a estos dos personajes, los que queden, los que sobrevivan, eso que se les llama el remanente, van a sobrevivir, van a ser libres en la venida de Jesucristo en gloria, como dice Apocalipsis capítulo 19, verso 11 en adelante, y entonces se convertirá ese remanente a Jesús y entrarán juntos al periodo del milenio. Eso es más o menos, en breves palabras, en una sencilla explicación o exhortación, el tema, ¿por qué los israelitas han sufrido tanto? ¿Por qué han sido tan odiados, tan perseguidos? Y no justificamos la persecución, el odio,
que las naciones paganas hayan golpeado a Israel fuertemente. De hecho, esas naciones que Dios ha usado justamente para golpear a Israel tendrán que rendirle cuenta al Dios del cielo, porque maldito será todo el que maldiga a Israel y bendito será todo aquel que bendice a Israel. Y de hecho la Biblia dice, sean prosperados los que te aman. Así que no nos equivoquemos. El rol de Israel es muy preponderante. Yo no judaizo, yo no creo que los cristianos tengamos que circuncidarnos, ni guardar el día de reposo, ni celebrar la fiesta judía, ni nada de eso. Creemos que el sacerdocio no está activo para este tiempo, pero sí amamos a Israel y entendemos que Israel ha vivido lo que ha vivido, que ha sido muy triste, muy penoso, que es desgarrador. Se parte el alma cuando uno ve cómo trataron a los judíos en otras partes del mundo y cómo hoy día el antisemitismo recrudece de una manera impresionante. Pero todo es fiel cumplimiento, amados hermanos, de lo que está escrito en este santo libro. La santa, la eterna palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, dijo el maestro, pero mis palabras no pasarán. Mateo capítulo 24, versículo número 35. Salmo 122, verso 6. Seguimos siéndolo nosotros, bien pendientes de lo que está pasando en Medio Oriente, orando por la paz de Jerusalén. Y repito, dice así ese pasaje bíblico: sean prosperados, aleluya, los que te aman. Comparte este posteo con sus contactos. A lo mejor hay dudas sobre estos temas. Yo no lo encuentro un tema complicado, difícil de entender, porque bueno, llevo años también estudiando escatología, profecías bíblicas, y por la gracia divina entendemos claramente, o por lo menos lo más básico, esencial de lo que se conoce como el cronograma escatológico. Es increíble cómo en este año 2024 se están ubicando todas las piezas en su lugar, cómo se están cumpliendo las profecías bíblicas de una manera impresionante ante nuestros ojos, porque queda poco tiempo. Ahora andan diciendo por ahí unos falsos predicadores que Jesucristo viene el 24 de septiembre, porque usted sabe que los locos siempre han existido. El problema es que ahora andan sueltos, no están en los psiquiátricos. Pero no crean eso. Cuando digan, helo aquí o allí, no creáis. La Biblia nos dice eso, lea 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1 al 4. Lea Mateo capítulo 24, versículo 36. Lea Hechos capítulo 1, versículo 7. Nadie puede saber el día y la hora, y no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, porque el día del Señor vendrá sin previo aviso, vendrá como ladrón en la noche. Lo importante es que estemos preparados para el sonido de la trompeta y podamos volar con Jesucristo. Espero que este tema le haya bendecido. Recuerde que este es nuestro nuevo Facebook, compártalo con todos sus contactos para que esto se masifique, y suscríbase a nuestro canal de YouTube, Tiempos Finales HD. Tiempos Finales HD. Agradezco a todos los que han estado orando por mi salud, que ha estado un poquito quebrantada. Estoy bien, no 100% bien, pero estoy bien. Espero que un milagro del Señor. Que Dios me los bendiga, un gran abrazo. Después yo reviso todos los comentarios, algunos los respondo. Ahí también está mi número, si usted desea contactarse conmigo. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide muy cordialmente de todos y cada uno de ustedes. Maranata, Cristo viene.